Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Yo te invito en el amor de Cristo a que lo hagamos y que tú en casa también leas la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a ver un tema hoy que le hemos llamado ¿y si Dios viniera hoy? ¿Estamos preparados? Es importante que reflexionemos al respecto. Yo te invito a que leamos Mateo 24 del 35 al 38. Amén. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca. Dice la palabra de Dios que todo pasará, pero su palabra no pasará, que no sea cumplida. Todo lo que está en este libro será cumplido cabalmente, como se ha ido cumpliendo muchas cosas delante de nuestros ojos. Amén. Y es importante pues que reflexionemos al respecto, que estudiemos la palabra de Dios para que obtengamos el discernimiento y actuemos prudentemente. Dice la palabra de Dios que la venida será cuando menos pensemos. Dice que ni siquiera los ángeles del cielo saben qué día ha de venir Dios por su iglesia. Amén. Pero dice que será como en los días de Noé. Comían, bebían y se daban en casamiento. Vivían una vida normal, una vida cotidiana, no había nada extraordinario hasta el día que empezó a llover y Dios cerró la puerta del arca y exterminó a la humanidad. Así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Por eso es importante que nos pongamos a cuentas, que estemos preparados, que reflexionemos. Si Dios viniera hoy, yo me iría con Él. Amén. Es importante pues que nosotros reflexionemos al respecto y que si hay algo mal en nuestra vida, la cambiemos y que nos preparemos para esa gloriosa venida de Dios. Amén. Bien, vamos a Lucas 19, 41, 44. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí es cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén. Cuando entraba a Jerusalén y que le ponían palmas para que pisara el burrito donde iba Jesús y decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Amén. Y esos mismos que ovacionaban a Jesús cuando entraba a Jerusalén, a los pocos días ya estaban diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Y él dice en esta palabra, aquí dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, y diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos, a lo menos, en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Amén. Estaba hablando Jesús cuando entraba a Jerusalén. Dice que al verla lloró. Dice, no te das cuenta de quién está viniendo a ti. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dice, va a llegar el tiempo en que esta ciudad será derribada con todo lo que hay dentro. Amén. Dice, también tus hijos. Dios estaba diciendo lo que iba a pasar en aquel tiempo en Israel, cuando Israel
hubo una guerra después, 70 años de que Jesús se fue. Y dice la palabra de Dios, le está diciendo Jesús que esa tierra quedará desolada, quedará desierta. Y los judíos dejaron de vivir en Jerusalén y fueron esparcidos por todo el mundo, conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no conocieron al Hijo de Dios, porque lo negaron. Amén. Bien, vamos a Ezequiel. Ezequiel 11, 17 al 21. Amén. Ahí estamos viendo cómo Dios estaba diciendo a Israel que iban a ser destrozada la ciudad, que iba a ser derribada y que no quedaría piedra sobre piedra. Después de esa guerra, 70 años después de Jesús, Israel fue esparcido por el mundo. Los judíos ya no tuvieron más nación. Pero veamos aquí lo que dice Ezequiel 11, 17 al 21. Dice: Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Está hablando de los judíos. Y os daré la tierra de Israel, y volverán a ella, y quitarán de ella todas las idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Amén. 2000 años después de que Jerusalén fue invadido, fue destrozado, y que no quedaron edificios que no hayan sido destrozados, destruidos por los romanos, y el pueblo de Dios esparcido por el mundo. La palabra de Dios dice que hasta los postreros días sería recogido Israel de entre las naciones y traído a Israel. Y estamos viendo que aquí la palabra de Dios dice: yo los traeré. ¿Cuándo sucedió esto? En 1948. Israel vuelve a ser nación. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para los gentiles, que somos nosotros, que se está cumpliendo, que somos los que iremos a las bodas del Cordero. Amén. Y Dios posteriormente va a tratar con Israel. Esa es la profecía más clara y que nos debe de dejar a nosotros una gran enseñanza y decirnos que la venida de Dios está cerca. Porque desde el momento en que los judíos vuelven a Israel, el pueblo de Dios vuelve a Israel, estamos hablando que nosotros ya estamos cerca del final de los tiempos. Amén. Entonces yo te invito pues a que reflexiones, a que leas las citas que le estamos dando lectura, para que podamos comprender qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a Daniel, al libro de Daniel 12. Y quiero invitarte a que pongamos atención en lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras
y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén. ¿Qué dice esta palabra? Dice que en la venida de Dios, en la venida de Jesús por su iglesia, dice, no todos estarán vivos. Algunos ya habrán muerto, pero serán despertados del polvo. Y dice también la palabra de Dios que los que estemos vivos seremos transformados. Y estaremos con el Señor en las nubes. Amén. Pero aquí hay una cita que es Daniel 12:4, que es clara. Dice, pero tú, Daniel, cierra este libro hasta el tiempo del fin. Dice, porque la ciencia se aumentará. ¿De cuándo habla del fin? Cuando se aumente la ciencia. Hoy, la ciencia se ha aumentado en gran manera. Esta profecía que está escrita aquí de Daniel está cumpliéndose o cumplida delante de nuestros ojos. Y dice, la gente correrá de aquí para allá. Y hoy vemos como la gente viaja en los aviones a Europa, viaja para allá, viaja para acá y viaja a todas partes. Este versículo de Daniel 12:4 está completamente claro y nos deja ver que esa profecía está cumplida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tiempo del fin ya está cerca. Amén. Bien, vamos a Génesis 18. Génesis 18, 20 al 26. Amén. Y veamos qué dice aquí la palabra de Dios. Génesis 18, 20 al 26. Dice la palabra de Dios. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Está hablando Dios. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Amén. Cuando Dios viene a visitar a Abraham a decirle que Sara va a tener a su hijo, venía 2 ángeles y Dios como ángel, como hombre, y llegó a la casa de Abraham. Y después dice que caminó a Sodoma y Gomorra para destruirla. ¿Por qué? Dice, porque la maldad de aquella nación ya había llegado a los ojos de Dios. Amén. Entonces dice, voy a ir a ver si ya han completado su maldad. Entonces Abraham dice que todavía estaba delante de Jesús y le dijo, ¿destruirás a Sodoma y Gomorra? El juez justo, el juez poderoso de todo el mundo, ¿juzgará a Sodoma y Gomorra si allí hubiere 50 justos? Y Jesús le dijo, por amor a esos 50 justos, no la destruiré. Amén. Pero no hallaron 50 justos. Los únicos que estaban eran Lot, su esposa y sus hijas, que fueron sacados por los ángeles de la ciudad porque no querían salir.
y entonces vino fuego y destruyó a Sodoma y Gomorra. Dios entonces no destruirá al justo junto con el pecador. Y nosotros estamos viviendo un tiempo final. Estamos viviendo un tiempo peligroso. Estamos viviendo un tiempo donde debemos de ir a la reflexión y ponernos a cuentas con Dios. Porque si Dios viniera hoy, realmente estamos preparados para irnos con Él. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos enseña y nos alerta, nos avisa, como lo que estamos leyendo de Daniel, que la ciencia se aumentará en el final de los tiempos. Entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Amén. Entonces debemos prepararnos, debemos de escudriñar la palabra, debemos de cambiar nuestra vida, debemos de dejar la maldad como la que había en Sodoma en el tiempo de Noé, y peor estamos hoy en este tiempo. Entonces, seguramente la venida de Dios está cerca a levantar a su iglesia y la destrucción de la humanidad también. Amén. Bien, vamos a Lucas. Lucas 17, 26 y 27. Dice la palabra de Dios. Dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Amén. Dios no destruyó la humanidad con el diluvio en el tiempo de Noé hasta que Noé entró en el arca. Entonces vino la destrucción. Entonces Dios no destruirá al justo junto con el pecador. Cuando venga la gran tribulación, seguramente tú y yo, si seguimos a Cristo, si obedecemos su palabra, si nos ponemos a cuentas con Dios, no estaremos en la gran tribulación. Porque en los días de Noé no destruyó la humanidad hasta que Noé subió al arca. No destruyó a Sodoma y Gomorra hasta que Lot y su familia fueron sacados. Porque Dios no juzgará juntos al pecador y al justo. Al justo le dará un trato y al pecador le dará otro trato. Y todo lo que vemos que está pasando hoy, como dice Daniel, como habla cuando Dios entró a Jerusalén, que dijo que Jerusalén iba a ser destruido, fue destruido. Los judíos esparcidos por el mundo. Pero también nos habla en Ezequiel 17 que Dios los trajo otra vez, que los iba a traer, porque eso es. Todavía no venía Jesús a la tierra, el Hijo de Dios, cuando esto sucedió, cuando esto se dijo. Amén. Entonces, en Ezequiel la palabra de Dios nos habla lo que iba a pasar en los postreros días. ¿En cuál? En el tiempo que estamos viviendo. Y Israel volvió a ser nación. Y Israel es el reloj profético de Dios. Entonces debemos nosotros de comprender claramente que la venida de Dios puede ser hoy, mañana o en cualquier momento. El día y la hora no lo sabemos, porque así dice la palabra de Dios, que ni aun los ángeles del cielo. Pero si estamos viendo nosotros que lo que está escrito en la palabra de Dios, en sus profecías, está cumplido, ¿cuánto falta para que venga Jesús, Dios, a levantar a su iglesia? Amén. Bien, vamos a Mateo 24. Amén. Mateo 24, 6 y 9. 6 al 9 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca,
pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Acaba de iniciar una guerra en India y Pakistán. Está la guerra de Ucrania, Rusia. Y quién sabe cuántos conflictos hay en el mundo. Y otras que se avecinan. Entonces, si nosotros analizamos lo que dice Mateo 24, 6, ¿está cumplido o no está cumplido? La palabra de Dios nos dice ahí que en los postreros tiempos oiremos de guerras y rumores de guerras. Eso está pasando hoy, en este momento, delante de nuestros ojos. Escuchamos a Rusia en días pasados hacer un simulacro de una guerra nuclear, en donde decía que el 75% de Rusia sería destruido. Amén. Y están preparando equipos para el rescate después de la guerra nuclear. Entonces, ¿cuánto falta realmente? Ya escuchamos, hoy no escuchamos proyectos de vida, de producir alimentos o cosas. Hoy escuchamos proyectos, inversiones millonarias, cuantiosas, para construir armas para la guerra. Y vemos como todo mundo está moviendo sus piezas y colocándose en lugares estratégicos para iniciar la guerra. Pero seguramente esta guerra nuclear no está lejos. Pero antes de que esta guerra nuclear suceda, seguramente Dios ha levantado su iglesia. Va a levantar su iglesia, porque no va a destruir al justo junto con el pecador. Por eso es importante que tú y yo entendamos los tiempos que estamos viviendo. Y nos lo dice la palabra de Dios con tanta claridad que no hay temor a equivocarnos. No hay un mínimo error. Nosotros estamos viviendo el final de los tiempos y la venida de Dios está a la puerta en cualquier momento. Porque Dios, como no destruyó a Sodoma antes de sacar a Lot, como no destruyó la humanidad en el tiempo de Noé hasta que Noé subió al arca, Dios no destruirá la humanidad. No vendrá la gran tribulación antes que Dios haya sacado su iglesia. Por eso es importante que tú y yo reflexionemos y que nos apartemos de la maldad, que nos pongamos a cuentas de Dios y que estemos preparados para su venida, porque la venida de Dios está muy cerca. Sabemos que se construirá el templo en Israel, que nos habla Mateo 24:15, en donde se sentará la bestia a gobernar. Y ya escuchamos cuántos preparativos hay. Ya tienen las vacas, los candelabros, ya tienen todos los sacerdotes el material para instalar el templo donde se sentará la bestia. Todos los preparativos se están dando. Se habla ya de los acuerdos que tiene que llegar Israel con el resto de los árabes y todos para que se pueda llegar a esa construcción para la venida del anticristo. Todo se está preparando, todo se está acomodando. Pero nosotros nos estamos preparando para recibir la venida de Dios en las nubes, de Jesús en las nubes. Reflexionemos. Dice la palabra de Dios, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? Yo te invito a que reflexionemos y que le des lectura a estas citas que estamos leyendo, las analices y te darás cuenta que la venida de Dios ya está a las puertas. Y vamos aquí a Romanos 11:25. Amén. Y veamos qué dice Romanos 11:25. Dice la palabra de Dios aquí en Romanos. Dice,
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es el tiempo que está por concluir. Amén. Cuando Jesús muere en la cruz, ya hemos escuchado que se rasgó el velo del templo. Cuando se rasga el velo del templo, viene la salvación para todos, porque solo había salvación para los judíos, porque Dios vino a los judíos, no vino a nosotros. Pero cuando Él muere en la cruz, nos da la oportunidad de ser también los gentiles, que somos nosotros, ser salvos. Y rompe el velo. Esto quiere decir que Dios nos da la oportunidad, a ti y a mí, de alcanzar la salvación, de alcanzar la vida eterna, de que podamos entrar, y no solo el sacerdote que entraba al tabernáculo de reunión a glorificar a Dios. Todos podemos llegar. Nos dejó su palabra. Todos podemos alcanzar la salvación si nosotros escudriñamos esta palabra y la aplicamos en nuestra vida. Amén. Entonces, los judíos no irán a las bodas del Cordero. Solo aquellos que hayan creído en Jesús o que crean en Jesús. Iremos a las bodas del Cordero todos aquellos que hemos creído en Jesús, que hemos sido bautizados en su nombre y que nos hemos arrepentido de nuestra maldad, porque Él pagó en una cruz por los pecados de todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo que dice este versículo del capítulo 11 de Romanos, nos está hablando que este tiempo está por cumplirse, el tiempo de los gentiles, y después de esto Israel recibirá al supuesto Mesías, porque ellos están esperando a Mesías, y que no va a ser el Mesías, va a ser este hombre de perdición, Satanás, el líder mundial. Pero para ese tiempo, seguramente nosotros, todos los que le creamos a Jesús, los que creamos en su palabra, ya no estaremos en este mundo. Y esto está cerca de suceder. Esto puede suceder en cualquier momento. Y dice la palabra de Dios que en el tiempo de Noé, en el tiempo de Sodoma, estaban comiendo y viviendo, comiendo y bebiendo y viviendo como si nada pasara. Hoy estamos en esa misma situación. Y de repente, cuando menos pensemos, Dios vendrá y levantará a su iglesia. Amén. Bien, para concluir, vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 51, 54. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, he aquí, os digo, un misterio. Un misterio. Todos dormimos, pero todos seremos transformados. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Perdón. ¿Qué dice? Para la venida de Jesús, no todos estarán muertos. Algunos, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros que estamos vivos, también seremos transformados. Amén. Eso es lo que dice aquí en 1 Corintios 15, 51. Amén. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Delante de la presencia de Dios no va lo sucio. Por eso dice que nos vistamos de vestiduras blancas. Delante de la presencia de Dios no entra lo corrompido. Y delante de la presencia de Dios no hay muerte. La muerte vino por un hombre, por Adán y Eva. Pero también vino uno a darnos vida eterna y se llama Jesús de Nazaret.
y después estaremos con Él por toda una eternidad. Dice, resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Tenemos que ser blancos como la nieve, amén, y vamos a ser eternos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbia es la muerte en victoria. Amén. Entonces dice que seremos transformados, seremos blancos, porque delante de la presencia de Dios lo sucio no puede estar. Entonces tendremos vida eterna. Amén. Yo te invito pues a que analicemos la palabra de Dios. Si Jesús viniera hoy, ¿estás preparado? Lo que nos acabamos de leer, las citas que hemos leído, nos declaran Mateo 24, 6 al 9, Daniel 12, 4, Ezequiel, todo lo que hemos leído nos está hablando y nos está diciendo claramente, sin temor a equivocarnos, que la venida de Dios está a las puertas. Yo te invito en el amor de Cristo a que reflexionemos, a que invitemos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, en el trabajo. Dice la palabra de Dios que todo aquel que se avergüence de él también se avergüenzará aquel día cuando estén delante de su Padre. Entonces, que no nos dé vergüenza decirle a la gente, a las personas que amamos y a los que no amamos, orar por todos y pedirle a Dios que tenga misericordia y que no nos dé vergüenza decirles que Cristo les ama y que Cristo está esperando que se arrepientan y vengan a Él, porque su venida está cerca. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.